Una pregunta de frecuencia en este aspecto, ¿no? Consistiría, por ejemplo, una pregunta 56, si en los últimos 12 meses, ¿cuántos libros ha leído? Esto constituye ya un valor de frecuencia que a nivel numérico permitiría establecer de cuántos libros una persona ha identificado o ha consumido en un tiempo determinado. Si hemos determinado, por una parte, el hecho que hay acceso a la cultura, pero que el siguiente paso para definir un mínimo consiste en la frecuencia del acceso de ese consumo cultural, vendrá una nueva fase metodológica que tiene que ver con cómo vamos a definir el mínimo a partir de las frecuencias de consumo de estas personas. La presente propuesta de la canasta básica recomienda como el indicador estadístico más adecuado a utilizar para la identificación de mínimos a partir de esas frecuencias el uso de las medianas de las respectivas distribuciones de frecuencia, en vez de la utilización del promedio simple. Esta explicación, ¿no? Esta estadística que está contemplada en el informe más completo, tiene una explicación lógica a nivel estadístico porque permite controlar el comportamiento altamente desigual del consumo cultural de la región y permite establecer un menor sesgo de los consumidores que tienen, por ejemplo, un muy alto consumo cultural y los que disponen un muy bajo consumo cultural. Por tanto, ¿no? Si los valores de esta frecuencia, ¿no? Que debería ser continua, es decir, 1, 2, 3, 4 accesos en un tiempo determinado para fijar los mínimos, ¿no? Y que considera, ¿no? a la mediana de la frecuencia de los que están incluidos en el consumo cultural, permite establecer una base o un piso mínimo con la cual partir. Si la propuesta metodológica hubiera considerado a toda la población, si hubiéramos incluido a toda la población, y por tanto, como sabemos, que muy poca gente accede, ¿no? El valor hubiera tendido a cero, porque 0 personas consumen, gran parte del criterio de mínimo para establecer a nivel estadístico hubiera tendido a ser 0. Por tanto, la exigibilidad de un mínimo hubiera sido mínima o casi absurda. Sería como decir, la exigibilidad es 0. Por tanto, el hecho de haber seleccionado a las personas que acceden una vez al año y después a la frecuencia nos permite fijar por lo menos el valor 1 de exigibilidad y después de todas las posibilidades infinitas que tiene alguien para poder consumir cultura. Por tanto, la mediana, ¿no? ayuda a fijar como herramienta estadística un valor mínimo que permite lograr una medición dinámica y relativa de que el índice estadístico que se obtiene se verá afectado por las transformaciones del comportamiento del consumo cultural de la población. Al ser un valor que se fija a partir de lo que las personas consumen, a partir de su frecuencia y evidentemente a partir de este valor estadístico, es que podemos comprender de que una canasta básica siempre va a contemplar un dinamismo con respecto a qué va a significar el criterio de mínimos. Y por cierto, la aplicación de esta canasta exige desarrollar una metodología estandarizada a nivel regional y para ello se necesita una voluntad política que permita poder aplicar este tipo de instrumentos para poder construir esta suerte de canasta básica. Por tanto, como consideración general, y resumiendo un poco la canasta, es que si ya hemos definido, ¿no? como construcción de una canasta y construcción de una suerte de lo que están dentro del juego, que tienen una frecuencia de consumo en un tiempo determinado y que por medio de una dimensión estadística podemos sacar un mínimo de consumo cultural, es que podemos proponer la construcción empírica de esta canasta a partir de la encuesta de consumo cultural 2009, que muchos de ustedes ya saben en qué consiste y cuáles son sus elementos metodológicos. La siguiente tabla muestra la aplicación concreta de una canasta básica aplicada al caso chileno. En la columna 1, ustedes pueden observar los bienes y servicios culturales que hemos definido a partir de una revisión internacional de los bienes que más
aparecen en las investigaciones y que se consideran como parte del consumo cultural y que nosotros hemos considerado como relevantes para incluir en la canasta. Ellas son acceso a exposiciones de artes visuales, teatro, danza, conciertos, cine, películas, música, libros, revistas, museos, internet, televisión, radio, bibliotecas, acceso a bibliotecas, ¿no? Y lectura de diarios. La segunda columna nos ofrece el indicador de acceso que permite definir quiénes están dentro del juego, por decirlo así, del consumo cultural. Por ejemplo, en el caso del teatro, se pregunta, ¿en los últimos 12 meses ha asistido a obras de teatro? Si la respuesta es sí, uno puede observar el valor, el porcentaje de atribución a nivel nacional, en la columna 3. Es decir, que el 18% de la población chilena logró acceder al teatro en los últimos 12 meses. Para poder avanzar y fijar el mínimo, uno tiene a disposición la pregunta que se observa en la columna 4. Durante estos últimos 12 meses, ¿cuántas veces asistió usted a obras de teatro? Con este tipo de preguntas logramos fijar la frecuencia de consumo de esta persona y, evidentemente, del valor numérico de cuántas veces asistió en los últimos 12 meses, que puede haber sido desde una sola vez al año a 100 posibilidades, ¿no? Si es que alguien consume mucho teatro. La columna 6, por tanto, entrega el porcentaje de chilenos que logran satisfacer ese mínimo de consumo cultural que se ha obtenido a partir de la mediana de los consumos culturales de los chilenos. Si se aplicara la encuesta, en Chile, cerca del 13% de los chilenos lograría satisfacer el mínimo de consumo cultural fijado no por instituciones, no por decisiones institucionales o públicas, sino que por las propias lógicas de consumo cultural de los chilenos. Si observamos ese valor, ¿no? El 13% de los chilenos lograría satisfacer a la lógica de canasta lo que significaría el aseguramiento de los derechos culturales de los chilenos. Y si incluimos en la columna 7 solo las personas que lograron satisfacer su consumo cultural una vez al año, por lo menos, los que están adentro del juego, por decirlo así, consistiría en un 69% de esas personas incluidas. Evidentemente, las personas que logran satisfacer el mínimo son personas que tienen principalmente alta educación, altos niveles económicos y son principalmente jóvenes, elementos que ya presentó Modesto en sus investigaciones. Por tanto, cuando uno observa las características de las personas que logran satisfacer este mínimo de consumo cultural en Chile, son las personas que tienen las mejores condiciones de existencia, por decirlo así. Y un instrumento de este tipo logra demostrar realmente las fuertes desigualdades que existen en el consumo cultural en Chile. Por tanto, una herramienta de este tipo logra ofrecer a un nivel de lógica de consumo cultural de los chilenos, ya por medio de la metodología concreta, obtener una lógica del consumo de los chilenos y también una herramienta de medición de cómo se están ejecutando, no sé, el aseguramiento de los derechos culturales en un país como el nuestro. Si uno va avanzando, puede observar lo mismo en danza, que cerca de un 14% de los chilenos logran satisfacer el consumo mínimo de consumo cultural según sus propias lógicas, el acceso a conciertos con un 18% de los chilenos, en el caso del cine, solo un 20% de los chilenos lograrían satisfacer este consumo cultural, y así con los siguientes bienes y servicios culturales que se han fijado en la canasta básica que hemos propuesto en esta ocasión. Finalmente, abordemos algunas conclusiones que parecen relevantes para problematizar esta propuesta. Asegurar la justiciabilidad de mínimos establecidos en esta propuesta puede ser una herramienta de alto valor programático y político, y sobre todo también analítico, sin duda. Como se ha dicho en otros estudios,
Participar y consumir en cultura genera un impacto social. La experiencia anglosajona ha logrado demostrar con investigaciones empíricas la importancia o el beneficio social que genera el acceso a las artes en la constitución de sociedades más reflexivas, más pensantes, más participativas, más ciudadanas. Por tanto, los derechos al acceso y participación de las manifestaciones artísticas y culturales de la sociedad generan beneficios sociales que permiten una sociedad más justa, creativa y democrática. Si un instrumento, una herramienta analítica como la canasta permite conformar un aseguramiento al acceso al consumo cultural y también una medición, creemos que podría ayudar a la constitución de una sociedad mucho más democrática en este aspecto, ¿no? La canasta básica de consumo cultural para Chile, como les mostré muy brevemente, resulta ser una herramienta de análisis que, por medio de un proceso metodológico, legitima, monitorea y promueve la exigibilidad de los derechos al acceso al consumo cultural. Pero también deja de manifiesto las fuertes contradicciones y desigualdades que existen en el consumo cultural en Chile. Y por ello, una canasta básica de consumo cultural, según la metodología que nosotros proponemos, no es estática o rígida en sus resultados, no fija un mínimo, así como si fuera absolutamente inestático, ¿no?, en el tiempo, sino que su vocación resulta ser una guía que ofrece alternativas de medición y seguimiento de políticas culturales, tanto en Chile como ojalá a nivel latinoamericano. Por tanto, asegurar la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales resulta un paso clave para disminuir las desigualdades sociales, económicas y culturales en los países como los nuestros. Y al ser una canasta básica, ¿no?, un proyecto internacional que se aplica a propiedades de un país como el nuestro, es decir, aquí sé que hay innovación, ¿no?, y desarrollo en ciertas lógicas de evolución de estos temas, es que se espera que en el futuro cercano una herramienta de este tipo se convierta en un instrumento de trabajo para el seguimiento y monitoreo de los derechos culturales en América Latina. En síntesis, como investigadores, ¿no?, de este proyecto, creemos que esta herramienta más bien invita a la discusión, invita a la reflexión. Es una herramienta que desafía la discusión tanto a nivel metodológico de estos procesos como también en las políticas culturales y sobre todo poder problematizar por cómo podemos como país desarrollar políticas que aumenten el acceso a la cultura, que logren monitorear y fijar estos derechos culturales y que finalmente logre construir, como se ha demostrado empíricamente en gran parte de los países, que el acceso a la cultura no es entretención, sino que genera beneficios sociales, genera impactos sociales que permiten mayor reflexividad, compromiso y pensamiento crítico en los países como el nuestro. Finalmente, me gustaría decir de que esta presentación corresponde a un informe mucho más amplio, mucho más extenso, que va a ser lanzado hoy día como documento virtual, ¿no?, a las 7 de la tarde, aquí mismo, y están todos ustedes invitados. Muchas gracias. Eso